Lo que permanece en la memoria de los demás no es lo que mostramos, sino la verdad y la emoción que logramos despertar en sus corazones. Hay rostros que se desvanecen de nuestra mente como si nunca hubieran existido, aunque los hayamos visto decenas de veces. Personas con las que cruzamos palabras, compartimos espacios o incluso trabajamos codo a codo y, sin embargo, no logramos evocarlas con claridad cuando intentamos recordarlas. Y al mismo tiempo, hay gestos mínimos, aparentemente insignificantes, que permanecen vivos en la memoria con la fuerza de algo eterno. Basta pensar en una mirada que nos hizo sentir comprendidos, en una frase inesperada que nos sostuvo en un momento de fragilidad, o en la mano que alguien colocó sobre nuestro hombro cuando no podíamos articular palabra. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algunas presencias parecen desvanecerse y otras se imprimen con fuego en lo más profundo de nuestro ser? Carl Jung se preguntó lo mismo a lo largo de sus investigaciones. Descubrió que lo que marca al alma humana no son los datos, ni los logros externos, ni las apariencias que tanto esfuerzo dedicamos a cuidar. Lo que permanece es la emoción que alguien logra despertar en nosotros. No importa cuán breve haya sido el encuentro, ni cuán grande la distancia que se interponga después. Lo que fue vivido con intensidad emocional, lo que tocó las fibras invisibles de nuestro inconsciente, se convierte en algo que no se borra. Y esto abre una puerta fascinante. Tal vez la verdadera huella que dejamos en los demás no se encuentra en lo que mostramos, sino en lo que logramos hacer sentir. Lo sorprendente es que este secreto no depende de tener carisma, ni de ser extraordinario, ni de poseer una habilidad especial. Jung señalaba que lo inconsciente se impregna de aquello que nos afecta simbólicamente, aunque en la superficie parezca apenas un detalle sin importancia. Es decir, lo imborrable no siempre nace de lo grandioso, sino de lo auténtico. Y aquí comienza el misterio. Entender que el recuerdo que perdura toda la vida no está en manos de la vanidad ni de la apariencia, sino en la manera en que logramos tocar la experiencia interior del otro. Jung comprendió algo que, aunque parece simple, cambia por completo la manera en que nos relacionamos. No recordamos hechos desnudos, recordamos la emoción que esos hechos provocaron en nosotros. Un día común se olvida con rapidez, pero un instante cargado de sentido se conserva como una cicatriz luminosa en lo más hondo del inconsciente. Lo que marca no es el dato frío, sino la intensidad con la que algo nos sacudió por dentro. Esto se aprecia en la diferencia entre un encuentro superficial y una experiencia viva. Hay conversaciones que parecen de cartón, donde cada palabra es correcta pero vacía, y hay otras, tal vez de solo unos minutos, que logran atravesarnos como si hubieran ocurrido en otro plano. Jung afirmaba que la memoria profunda no funciona como un archivo ordenado de hechos, sino como un tejido de emociones que nos han tocado simbólicamente. Un saludo mecánico no deja rastro, pero un «te esperaba», dicho con sinceridad, se vuelve inolvidable. Una mirada ausente se borra en segundos, pero una mirada plena de atención puede quedarse latiendo por años. Lo simbólico está allí, en cómo un gesto común se convierte en vehículo de algo mayor, en cómo lo cotidiano se transforma en un signo que el inconsciente reconoce como verdadero. Jung sostenía que lo simbólico tiene más poder que cualquier argumento racional. Podemos escuchar cientos de consejos y olvidarlos al poco tiempo, pero recordamos aquella frase que llegó cuando más la necesitábamos, incluso si quien la dijo jamás pensó en dejar una enseñanza. Es la carga emocional la que convierte a un instante ordinario en un recuerdo extraordinario. Esto explica por qué muchas interacciones se desvanecen, carecen de alma,
no logran atravesar la superficie. Una sonrisa forzada, un gesto calculado, un cumplido que no nace del corazón, todo eso muere rápidamente en la memoria. En cambio, un gesto auténtico, aunque torpe, aunque breve, se graba porque despierta emoción genuina. La memoria inconsciente guarda lo que tiene vida. No importa si fue algo grande o pequeño, lo que importa es la huella emocional. Jung descubrió que esa huella no se controla ni se fabrica. Surge cuando hay verdad, cuando lo que mostramos refleja lo que sentimos de manera honesta. Por eso, lo más pequeño puede volverse imborrable si lleva en sí un símbolo cargado de humanidad. Y aquí radica la enseñanza esencial. No es la magnitud de lo que hacemos lo que define cómo seremos recordados, sino la profundidad con la que tocamos al otro. Una palabra, un silencio, un detalle pueden cargar con el peso de toda una vida en la memoria inconsciente de alguien más. Porque lo que realmente queda no son los datos, sino la emoción que supimos despertar. Un símbolo no es un objeto en sí mismo, sino la carga invisible que lo habita. Para Jung, lo simbólico no solo está en los grandes mitos o en los arquetipos universales, sino también en los gestos cotidianos. Allí, en lo simple, puede ocultarse una fuerza capaz de atravesar el tiempo y la memoria. Lo que parece insignificante en la superficie puede transformarse en un recuerdo imborrable cuando despierta un eco profundo en el alma. Un ejemplo sencillo. Alguien puede escucharnos sin interrumpir, sin emitir palabras, y aún así transmitir con su silencio una presencia que sostiene. Ese silencio, lejos de ser vacío, se convierte en símbolo de compañía, en prueba silenciosa de que no estamos solos, y aunque la situación haya pasado desapercibida para todos, en nuestra memoria ese instante puede quedar como un refugio al que volvemos una y otra vez. O pensemos en una mirada, una sola, genuina, capaz de reflejar comprensión sin necesidad de explicaciones. Cuando alguien nos mira y parece decir «entiendo tu dolor», no recordamos el contexto, no recordamos la habitación ni los detalles externos, pero esa mirada se convierte en un símbolo que representa ser vistos de verdad. Jung diría que ese gesto activa algo en lo inconsciente, la sensación arquetípica de ser reconocidos. También puede ser una frase pronunciada casi al pasar, pero que llega como un faro en la oscuridad. A veces una sola línea: estás haciendo lo mejor que puedes. No estás solo en esto, puede convertirse en un símbolo de aliento. Lo que para quien la dijo fue un detalle, para quien la recibió puede transformarse en la chispa que evitó el derrumbe. La fuerza de lo simbólico no reside en la forma, sino en la emoción que despierta. En el mismo sentido, un gesto de respeto puede hablar más fuerte que cualquier discurso. Que alguien escuche nuestra opinión sin interrumpir, que nos ceda el lugar sin pedir nada a cambio, que trate con dignidad incluso a quien no tiene poder alguno. Todo eso encarna un símbolo. Es como si el gesto dijera: tu existencia tiene valor. Y esa vivencia, aún breve, se ancla en lo profundo de la memoria inconsciente. Lo simbólico en la visión de Jung actúa como un puente. Une el mundo exterior con el interior, lo concreto con lo invisible. No depende del tamaño del acto, sino de su autenticidad. Cuando un gesto nace de lo genuino, adquiere un poder que ninguna estrategia artificial puede imitar. No se puede fabricar de manera calculada, porque el inconsciente reconoce lo falso de inmediato. Esta es la clave. Los recuerdos que permanecen no son siempre los más espectaculares, sino los que lograron encender una emoción verdadera a través de símbolos simples. Y esos símbolos no requieren adornos, basta con estar presentes,
con dejar que lo que hacemos refleje lo que sentimos. Así, una palabra o un silencio, una mirada o un detalle puede tener el peso de una vida entera en la memoria de alguien más. Un objeto entregado en un momento especial puede ser otro ejemplo. No se trata del valor material, sino del simbolismo que encierra. Una piedra recogida juntos en un viaje, una carta escrita a mano, una flor entregada sin ocasión alguna. Esas pequeñas ofrendas se transforman en símbolos de vínculo porque llevan consigo la emoción del instante en que fueron entregadas. El objeto se convierte en memoria tangible de algo que permanece. También ocurre con los gestos de cuidado, que alguien nos guarde un lugar en la mesa, que nos espere bajo la lluvia, que se detenga a preguntar cómo estamos cuando todos los demás siguen de largo. Son actos que, en apariencia, no cambian el rumbo de nada, pero en realidad confirman nuestra pertenencia. Para Jung, allí se expresa el poder simbólico. La vida cotidiana se vuelve señal de algo profundo, un recordatorio de que importamos. Incluso los momentos compartidos en silencio, cuando no se dice nada, pero se siente todo, adquieren fuerza simbólica. Dos personas mirando el atardecer o caminando juntas sin hablar, pueden convertir ese instante en una experiencia imborrable. No hay palabras, no hay gestos espectaculares, pero la emoción compartida queda grabada en lo inconsciente como símbolo de unión. Y ese símbolo será evocado muchas veces después, como un eco silencioso que nunca se apaga. Podemos hablar durante horas, desplegar argumentos, explicar con detalle lo que pensamos y aún así ser olvidados en cuestión de días. La mente consciente es selectiva, descarta lo que no tiene fuerza, lo que no deja huella emocional, pero lo curioso es que aunque las palabras se pierdan, lo que permanece es la sensación que provocamos en el otro. Tal como decía Jung, la emoción es el puente que transforma un instante en algo eterno. Pensemos en una conversación cualquiera. Tal vez no recordamos qué dijo exactamente la persona, ni el orden de las frases, ni las ideas precisas, pero sí recordamos si nos hizo sentir comprendidos o juzgados, si nos transmitió calidez o frialdad, si nos dejó con alivio o con peso en el pecho. La memoria inconsciente no guarda la transcripción del diálogo, guarda la atmósfera emocional que lo envolvía. Jung explicaba que la psique inconsciente es como un terreno fértil que recibe impresiones. Lo que llega cargado de emoción germina y se convierte en un símbolo que se guarda para siempre. En cambio, lo que carece de intensidad se deshace como arena entre los dedos. Por eso hay encuentros fugaces que recordamos toda la vida y años completos que parecen borrarse sin dejar rastro. Lo esencial no está en la forma externa, sino en lo que logramos despertar. Si alguien nos hizo sentir valorados, esa emoción se adhiere a la memoria como un tatuaje invisible. Si nos hicieron sentir ignorados o minimizados, también queda, aunque quisiéramos borrarlo. La emoción es la tinta con la que se escribe lo imborrable en el alma humana. Y aquí se revela una verdad profunda. No se trata de esforzarnos por impresionar. Esa es la trampa de la vanidad. Cuando alguien intenta brillar para ser recordado, lo que transmite es artificio y el inconsciente lo percibe como hueco. En cambio, cuando alguien se acerca desde lo humano, sin pretensiones, es ahí donde surge la conexión auténtica que permanece en el tiempo. Lo paradójico es que lo que más nos marca no suele coincidir con lo que la persona planeó mostrar. Muchas veces lo inolvidable se da en lo espontáneo, en el gesto sincero, en la risa compartida, en la palabra que salió sin cálculo. Justo allí aparece lo simbólico, porque está impregnado de verdad. El inconsciente reconoce lo auténtico y lo conserva como un tesoro.
Por eso la huella que dejamos en los demás no depende de grandes hazañas ni de discursos perfectos, sino de la calidad de nuestra presencia. Lo que realmente queda es la experiencia emocional que despertamos en quienes nos rodean. Jung nos invita a entender que somos recordados no por lo que aparentamos, sino por lo que logramos encender en el corazón del otro. La fuerza de estas experiencias demuestra que lo imborrable no siempre surge de momentos solemnes o trascendentes. A veces es en lo ordinario donde se enciende la chispa. Una comida compartida, una caminata sin rumbo, una conversación sencilla al final de un día cualquiera pueden transformarse en símbolos cargados de vida. Lo decisivo no es la magnitud del escenario, sino la vibración emocional que acompaña al instante. Jung intuía que esta dinámica no solo afecta nuestras memorias individuales, sino también las colectivas. Una comunidad recuerda más a quienes encendieron esperanza en tiempos de oscuridad que a quienes buscaron imponer poder. Es el mismo principio. Lo que toca el alma se transmite, se expande y se convierte en herencia compartida. Así, lo personal se entrelaza con lo universal y la emoción se vuelve historia. Quizá por eso, cuando evocamos a quienes ya no están, rara vez pensamos en sus logros materiales o en sus palabras exactas. Lo que regresa a nuestra mente es cómo nos hacían sentir. La calma que transmitían, la confianza que despertaban, la ternura que nos regalaban. Ese es el eco real que permanece más allá del tiempo. La enseñanza de Jung nos recuerda que esa es la verdadera inmortalidad. Vivir en la emoción que encendimos en otros. Vivir este secreto no significa aprender una técnica ni aplicar un método calculado. Significa algo mucho más sencillo y a la vez más profundo: estar presentes. Cuando alguien está realmente presente, sin la mente vagando en otro lugar, sin el peso de distracciones, se percibe. Es como si su sola atención abriera un espacio seguro. Esa presencia ya es, en sí misma, un símbolo de reconocimiento que la otra persona recibe como un regalo. Estar presentes no requiere palabras sofisticadas ni gestos elaborados. Basta con mirar al otro sin prisa, con dejar que la atención repose en lo que ocurre ahora. Jung decía que lo inconsciente responde a lo auténtico y nada resulta más auténtico que ofrecer tiempo real, sin fragmentarlo con la ansiedad de lo que viene después. Ese acto tan simple es poderoso porque transmite: te veo y este momento importa. Escuchar también va más allá de percibir sonidos. Escuchar con todo el cuerpo es permitir que la emoción del otro resuene en nosotros, no interrumpir con juicios, no adelantarse con respuestas, sino dejar que las palabras del otro encuentren un espacio para desplegarse. Muchas veces, la memoria que guardamos de alguien está ligada a esa sensación de haber sido escuchados de verdad, quizá por primera vez en mucho tiempo. Responder entonces no es llenar el silencio con frases automáticas. Responder es dar un acto que tenga sentido para la otra persona. Tal vez sea una palabra de aliento, o quizá sea simplemente compartir un silencio que respeta su dolor. Lo importante no es lo que nosotros queremos mostrar, sino lo que en ese momento significa algo real para el otro. Allí se manifiesta lo simbólico que Jung describía, lo pequeño cargado de profundidad. Esta manera de vivir no busca fabricar recuerdos en los demás, porque si lo hiciéramos perderíamos autenticidad. El secreto está en habitar cada encuentro como si fuera único e irrepetible. No sabemos si esa será la última vez que veamos a alguien, y esa conciencia nos invita a estar con más entrega, con más verdad. No es un ejercicio de perfección, es una actitud vital que transforma lo cotidiano en trascendente. Cuando actuamos de este modo,
no necesitamos preocuparnos por ser recordados. La memoria inconsciente hará su trabajo por sí misma. Lo que se vivió con autenticidad quedará grabado, y nosotros, sin buscarlo, habremos dejado en el otro una huella que tal vez lo acompañe toda la vida. Esa es la paradoja junguiana. No se trata de impresionar, sino de vivir con verdad cada instante. Y en esa verdad está el secreto de permanecer. La paradoja que Jung nos dejó es tan simple como desconcertante. Cuando dejamos de intentar ser recordados, es cuando verdaderamente dejamos una huella. El deseo ansioso de impresionar, de ser vistos, de permanecer en la memoria del otro, suele producir el efecto contrario. Es como si el inconsciente rechazara lo que viene impregnado de vanidad y se aferrara, en cambio, a lo que brota sin esfuerzo, desde lo más genuino de nuestra esencia. Buscar ser recordados desde la voluntad consciente se parece a levantar un edificio con cimientos de arena. Podrá parecer grande y llamativo por un tiempo, pero pronto se derrumba en el olvido. En cambio, un gesto honesto, sin adornos, queda sembrado como una semilla invisible en la tierra fértil de la memoria inconsciente. No lo buscamos, no lo planeamos, y precisamente por eso tiene fuerza. Lo verdadero no necesita imponerse, se impone solo. Jung hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que ocultamos porque creemos que no será aceptada. Muchas veces, en el intento de impresionar, mostramos una máscara cuidadosamente diseñada para obtener reconocimiento. Pero el inconsciente de los demás reconoce la falsedad y la descarta. La máscara no se recuerda, se olvida. Lo que permanece no es la perfección calculada, sino la humanidad imperfecta que se atreve a mostrarse tal cual es. Lo irónico es que cuanto más intentamos brillar, menos luz proyectamos en la memoria del otro. El brillo artificial deslumbra por un instante y luego se apaga. En cambio, cuando dejamos de lado la necesidad de aprobación y nos entregamos de manera auténtica, somos capaces de encender un fuego pequeño pero duradero. El recuerdo que permanece no está ligado a la vanidad, sino al contacto real con lo que somos. Jung sostenía que el alma humana responde a lo simbólico, y nada resulta más simbólico que la autenticidad. Cuando alguien se muestra vulnerable sin temor, cuando admite sus dudas, cuando ofrece algo sincero sin pensar en cómo será visto, eso se convierte en un acto de profundo impacto. No porque sea perfecto, sino porque refleja lo humano en su totalidad. Allí es donde la paradoja se hace evidente. Lo imperfecto, cuando es real, permanece. La sombra también se manifiesta en nuestra necesidad de aprobación. Queremos ser admirados, queremos dejar huella, pero desde un lugar superficial. Esa búsqueda nos convierte en actores de un papel que no nos pertenece. Y aunque tal vez logremos la atención momentánea, lo inconsciente del otro nos engancha con lo falso. Lo olvida con la misma facilidad con la que se olvidan los espectáculos vacíos. El recuerdo verdadero surge cuando dejamos de actuar y empezamos a habitar. Cuando en lugar de impresionar, nos entregamos. Cuando ya no buscamos un efecto, sino que vivimos la experiencia con presencia plena. Ese desprendimiento de la máscara abre la puerta a lo simbólico. Lo pequeño adquiere grandeza. Lo cotidiano se vuelve eterno. Lo efímero se transforma en semilla de memoria. Imagina a alguien que, sin proponérselo, se detiene a escucharte cuando más lo necesitas. No intenta dar un consejo brillante, no busca ser recordado. Solo está ahí con una atención simple y cálida. Esa escena, sin adornos, puede convertirse en uno de los recuerdos más poderosos de tu vida.
precisamente porque no nació del intento de impresionar, sino de la autenticidad de estar contigo. Jung advertía que el mayor obstáculo para la individuación, ese proceso de llegar a ser quienes realmente somos, es la identificación con la máscara. Cuanto más vivimos para impresionar, más nos alejamos de la verdad de nuestro ser. Y lo curioso es que ese alejamiento también nos borra de la memoria de los demás. En cambio, cuando nos reconciliamos con nuestra sombra, cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, nos volvemos más humanos. Y lo humano, en su sencillez, es lo que permanece. La paradoja junguiana nos recuerda que la huella más duradera no surge de buscar grandeza, sino de atrevernos a ser pequeños pero reales. Dejar que nuestros gestos nazcan de lo que somos, no de lo que queremos aparentar. La memoria inconsciente reconoce ese gesto como un símbolo auténtico y lo guarda para siempre. Así, cuando dejamos de intentar ser recordados, nos volvemos inolvidables. Cada gesto que nace de lo más verdadero de nosotros es como una semilla que dejamos en el inconsciente de quienes nos rodean. Puede parecer pequeño, incluso invisible, pero con el tiempo germina y se convierte en recuerdo vivo. Jung comprendía que lo que se siembra en lo profundo del alma no se pierde, porque lo simbólico trasciende al olvido. Una mirada, un silencio, un detalle de humanidad sincera pueden seguir resonando muchos años después. Imagina a un maestro que, en medio de una clase, se detiene para decirle a un alumno inseguro: «Confío en ti». Esa frase, dicha sin grandes discursos, puede convertirse en un faro para toda la vida de ese joven. El maestro quizá olvide la escena al día siguiente, pero el alumno llevará grabada la emoción de haber sido visto, de haber recibido un símbolo de confianza. Ese es el eco del que hablaba Jung. Lo que se dice con el alma nunca desaparece. La grandeza de un recuerdo no está en el tamaño del acto, sino en la verdad que encierra. Muchas veces creemos que serán los momentos espectaculares los que permanezcan, pero no es así. Lo que marca profundamente son las experiencias que despiertan emoción genuina, el abrazo inesperado en un momento de soledad, la palabra sencilla que nos sostuvo en un día oscuro, la risa compartida que nos recordó que la vida todavía vale la pena. Ese eco se multiplica con el tiempo. Un gesto auténtico puede transmitirse más allá de quien lo recibió. Alguien que un día fue escuchado con paciencia puede aprender a escuchar a otros de la misma manera. Una semilla sembrada en el inconsciente de una persona puede florecer en muchas más, como un símbolo que se expande. Así, lo que parecía un instante aislado se convierte en una cadena de memorias que viajan de corazón en corazón. Jung nos invita a reflexionar. ¿Qué clase de semillas estamos dejando? ¿Semillas de indiferencia, de frialdad, de vanidad? ¿O semillas de presencia, de respeto, de verdad? La memoria inconsciente no distingue entre grandes o pequeños actos. Distingue entre lo vacío y lo auténtico. Y nosotros, en cada encuentro, tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de eco queremos dejar vibrando en el otro. Piénsalo. Dentro de años, alguien puede no recordar tu nombre, pero puede recordar la emoción que tu presencia despertó. Tal vez no evoque tus palabras exactas, pero sí la sensación de alivio que sentía al hablar contigo. No recordará todos los detalles de tus gestos, pero llevará consigo el símbolo de tu autenticidad. Eso es permanecer. Ese es el verdadero legado. La vibración emocional que dejamos encendida en la memoria profunda del otro. Al final, la pregunta no es si seremos recordados por muchos o por pocos. La pregunta es qué clase de recuerdos sembramos en quienes cruzaron nuestro camino. Jung
nos mostró que lo imborrable no es lo brillante ni lo perfecto, sino lo humano. Cada acto que nace de nuestra verdad se convierte en semilla, y cada semilla, tarde o temprano, da fruto. Entonces la reflexión queda abierta. ¿Qué semilla estás dejando hoy en los corazones que te rodean?